Colocamos delante de tu presencia, Señor, la lectura de tu palabra, Dios. Y te agradecemos, Señor maravilloso, por la presencia preciosa de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, y a llevar por obra, Señor, lo que leemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete, vamos en capítulo 12, ¿verdad? Sí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda teniendo a Bet-el al occidente y Ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que te vaya bien por causa tuya, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los principales de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Amén. Tremenda, ¿no? Entonces vemos acá ya como la historia de Abraham. Abraham se lee primero. El Señor le cambia el nombre. Dice aquí que hay un llamado soberano de Dios. El vete de tu parentela constituye una prueba para la fe de Abraham, quien era llamado a abandonar todo lo que amaba por una tierra que no conocía.
dice que a través de la historia del Antiguo Testamento los individuos y las naciones que bendijeron a los descendientes de Abraham fueron bendecidos por Dios. Aquellos que los persiguieron recibieron la maldición de Dios. Dice en el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Entonces dice que de Harán a Siquem había una distancia de 640 kilómetros. O sea, más largo que de aquí a Bogotá. Más largo, yo creo que podría ser de Bogotá a Medellín en bus, por tierra. Dice, y apareció, y esas distancias las recorrían era a pie, ¿no? Obviamente. No en avión ni en carro. A pie y con los camellitos. A paso lento. Con todo el trasteo. Sí, con todo el trasteo, las tiendas, todo eso. Tremendo. Dice también aquí en el 13, ahora pues di que es mi hermana, que eres mi hermana, ¿cierto? Hablando ya de cuando Abraham pasa a Egipto. Ahora di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, Sarai era de hecho la media hermana de Abraham, según dice en Génesis capítulo 20:12. Dice, era su media hermana, pero era también su hermana desde otra perspectiva. Abraham había llegado de Harán con la costumbre de adoptar a su esposa como hermana, para así conferirle privilegios especiales como el derecho a heredar. No obstante, el acto puede ser visto como decepcionante, innecesario y falto de fe. Sí, cuando uno lee eso, uno dice, oiga, pero ¿cómo así que dijo que era la hermana? Si era la esposa. Y dice al final, dice que la jornada de fe de Abraham fue un viaje de 2.400 kilómetros que estaba alimentado por la fe, ¿sí? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso lo vemos en Hebreos 11, versículos 8 al 10. ¿Sí? Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Entonces, imagínate, 2.400 kilómetros es la distancia 2 veces de Bogotá a la costa. De Bogotá a la costa son 1.000 kilómetros. Entonces, pueden más o menos imaginarse cómo es el recorrido de largo. Y hablando, pues, en términos de que ellos hacían ese recorrido, como hablábamos ahorita, ¿no? A camello y con todas las tiendas de ellos. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, algún complemento de lo que leímos? No, pues ahorita con respecto a lo que dijiste de que tomaban medias hermanas y eso, me acordé que en algún momento, hablando con alguien, hizo la apreciación de precisamente el tema de cómo se daban los matrimonios y se daban las cosas, o sea, como el tema de las familias en ese tiempo. O sea, lo que yo entiendo es que pues era así, fue como Dios lo planteó, y él en medio de su soberanía pues se permitió, porque mucha gente habla de eso, de que había incestos, de que había ese tipo de cosas, ¿no? Que se casaban con las primas y todas esas cosas. Entonces alguien, pues obviamente una persona que no conoce al Señor, pues decía eso, decía, ay, pero ¿por qué hablan tanto, o sea, de santidad y tanta cosa, que no sé qué, que dicen que un matrimonio, pero si Abraham y bueno, los otros hombres tuvieron, porque como ahí hablan de que ellos tuvieron varias mujeres, ¿no? Que había promiscuidad, que había un poco de cosas. Entonces lo que yo entendía era como eso, ¿no? Que sencillamente pues
esa fue la manera como la tierra se empezó a poblar, ¿no? O sea, de alguna forma, pues era como yo lo entendía, pero pues me vino ahorita como eso. Entonces sí que, o sea, es como lo que quería era como preguntar ahí que uno qué más puede decir. Porque sí, como que no. No, Sí, o sea, la cuestión es esa, o sea, lo que pasa es que al principio hubo una necesidad a causa de que se poblara la tierra. Hay otra explicación en el principio, también por ejemplo para el tema de las tribus, ¿sí? Uno ve como para que hubiese como el mismo, como la misma descendencia de las tribus, ¿sí? O sea, que los se varones, conservara sí, para el que se linaje. conservaran las tribus como tal al principio, pues ellos venían era de sus tribus. De hecho, hasta en Egipto ellos conservaron eso, porque si no, ¿cómo hacían para discernir quiénes eran de la tribu de Leví, de la tribu de cada una de las tribus, ¿no? Entonces, en principio es eso. Sí. Y en el otro punto acerca de que tuvieron varias esposas, en el caso de Abraham, él siempre estuvo con Sara, hasta pues solamente tuvo como el impasse pues desafortunado con Ismael, ¿no? Cuando Abraham pues accede como a esa misma petición de Sara, porque fue una petición de Sara, de que tuviera, Sí. de que su hijo fuera de su sierva. Entonces eso pues no, obviamente no estuvo correcto. Y el hecho de que se muestren estas cosas en la Biblia no quiere decir que estuvieran bien, ¿sí? Sino que Dios todo eso lo transformó para bien. En el caso, por ejemplo, de Jacob, es terrible porque a Jacob lo alquilaban. O sea, es una cosa terrible. O sea, uno dice, uy, ¿cómo así? Sí, una noche usted estaba con él, o sea, Jacob estaba con una, otra noche con la otra noche con la sierva. Era una cosa súper terrible. Pero mira cómo Dios de eso saca. ¿Por qué? Porque prevalece lo que Dios quería hacer a través de Jacob y la promesa que él había hecho. Pero pues como dice la palabra, en el principio no fue así, ¿sí? En el principio era un esposo, una esposa. Sí. De hecho, para Jacob su esposa primera fue la que le dio, creo que 6 hijos, que fue Lea. Pero él amaba era Raquel, entonces ahí entra a jugar también lo que hace la persona, ¿no? Las decisiones que toma la persona. Sí, así es. Tremendo, entonces, pero pues Dios es un Dios correcto, recto, él tiene las cosas como, sí, o sea, hay unos parámetros, hay unas cosas que él tiene establecidos, pero también uno con eso se da cuenta cómo es el carácter de Dios, ¿no? Por encima de ciertas cosas, él deja otras. Sí, sí. Bueno, vamos entonces a orar, ¿sí? Valecita, ¿cómo te sientes para orar hoy?